Continuando con el tema de la función exponencial, vamos a trabajar lo que son las ecuaciones exponenciales. La ecuación sabemos que es una igualdad, ¿verdad? Vamos a tener una incógnita en alguno de los exponentes de la expresión. Para resolver una ecuación exponencial es necesario factorizar las potencias de manera que esas queden eh, con base como número primo, ¿verdad? ¿Cuáles son los números primos? El 2, el 3, el 5, el 7, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta siempre que la base quede factorizada al máximo. Y en este caso vamos a aplicar lo que son las leyes de potencias. Entonces, para trabajar las ecuaciones exponenciales es muy importante que repasemos lo que son las propiedades de las potencias. Aquí estaríamos indicando que si tengo dos imágenes iguales es porque sus preimágenes son iguales. En ese caso, teniendo dos potencias en donde las bases son iguales, ¿verdad? Tengo la igualdad en medio, entonces tengo la igualdad de dos potencias. Yo puedo cancelar las bases siempre y cuando estas sean completamente iguales y trabajar únicamente con los exponentes. Recordando un poco lo que son las propiedades de las potencias, este tema se había trabajado en la semana 1, entonces sí es importante como que lo repasemos para trabajar lo que son las ecuaciones exponenciales. Tenemos varios ejemplos. El primer ejemplo dice 3 a la x, que tiene como potencia también x, por 81 a la x es igual a 1 sobre 81. Entonces, como les decía, primer paso tenemos que factorizar al máximo el 81. En ese caso, tendríamos que trabajarlo como una potencia de base 3. ¿Verdad? 3 a la 4 es 81. Entonces, vamos a cambiar los dos 81 que tenemos por una potencia en base 3. 3 a la 4 en ambos casos. Aplicando las propiedades de las potencias, también nos damos cuenta que aquí tengo una potencia. ¿Qué se hace con los exponentes? Se multiplican. X por X es X a la 2. Entonces, vean que de esta manera yo estoy obteniendo potencias en donde la base es 3, que es el número que necesito trabajar, ¿verdad? En este caso, todas tienen que quedar con potencia de base 3. Seguimos aplicando las propiedades de las potencias. En este caso, tendríamos x 3 a la x a la 2 por, nuevamente, acá tenemos potencia de una potencia, se multiplican los exponentes, 4 por x es 4x. ¿Qué pasa con esta fracción? Bueno, igualmente, trabajando las leyes de potencias, recordamos que para poder subir este denominador, para dejarlo como un solo término, entonces lo que hacemos es cambiarle el signo al exponente. Entonces vamos a subir el 3 a la 4 a donde está el 1, y por lo tanto cambiaríamos el signo del exponente 4. Ya estamos trabajando, ¿verdad? Que las bases sean solamente el número 3. Tendríamos ahora que buscar dejar esta multiplicación en una sola base. Recordemos que cuando yo tengo la multiplicación de potencias de igual base, conservo la base y sumo los exponentes. Entonces me va a quedar 3 a la x a la 2 más 4x es igual a 3 a la menos 4. De esta forma, ya yo teniendo una potencia con base, en este caso 3, y otra potencia, en este caso con base 3 también, la igualdad me permite cancelar las bases y trabajar únicamente los exponentes. Entonces diríamos x a la 2 más 4x es igual a menos 4. Revisando la expresión que estamos obteniendo, nos damos cuenta que tenemos una ecuación cuadrática, por lo tanto vamos a pasar el 4 a sumar al lado izquierdo, teniendo de esta forma x a la 2 más 4x más 4. Recordemos que para poder resolver esta ecuación debemos obtener primero el discriminante para saber cuántas opciones van a tener esta o cuántas soluciones va a tener esta ecuación. El discriminante en este caso, recordamos que es b a la 2 menos 4 por a por c, que sería b4, ¿verdad? El valor de b es lo que acompaña a la x, sería el 4 a la 2 menos 4 por a es 1, que es lo que acompaña a la x a la 2, por c, que es 4,
Entonces sustituimos los valores y nos damos cuenta que el valor del discriminante es 0. Por lo tanto, que es lo que significan estos tres puntitos, tiene una única solución. Podemos encontrar esa solución ya sea con la fórmula general o con ayuda de la calculadora utilizando el modo científico. Sería x más 2 a la 2, ¿verdad? En forma de factor. Trabajamos el x más 2 igual a 0, se despeja la x, tenemos menos 2, ¿verdad? Si lo hacemos con ayuda de la calculadora nos va a dar directo, ¿verdad? Que x es igual a menos 2. Debemos de hacer la prueba, ¿verdad? Determinar si realmente esta igualdad se cumple a la hora de sustituir la x por el menos 2. Entonces yo voy a ir a la ecuación original, voy a sustituir la x por el menos 2, resuelvo este lado de la ecuación porque ya del lado derecho tenemos un 1 sobre 81 y me doy cuenta que 3 a la menos 2 a la menos 2 por 81 a la menos 2 me da 1 sobre 81, igual que lo que teníamos en un principio al lado derecho que era 1 sobre 81. Por lo tanto, el conjunto solución de esta ecuación va a ser igual a menos 2. Tenemos un segundo ejemplo. Vemos que al lado izquierdo de la ecuación tenemos 343 a la x menos 5 menos 8 igual a menos 7. Como el menos 8 no tiene potencia, entonces podemos pasarlo al lado derecho a sumar. Teniendo en este caso 343 a la x menos 5 igual a menos 7 más 8. Menos 7 más 8, sabemos que eso nos da 1. Y factorizamos 343 para poder obtener la potencia lo más reducida posible, lo más simplificada posible. Entonces sería 343 tiene séptima, que es 49, 49 tiene séptima, que es 7. De esa forma estaríamos llegando a obtener que 343 es igual a 7 a la 3, manteniendo la potencia x menos 5. Entonces recordamos las leyes de potencias, que cuando tengo potencia de una potencia, mantengo la base y multiplico los exponentes. Entonces me va a quedar 7 a la 3 por x menos 5. Y aquí también debemos aplicar otra propiedad de las potencias, recordando que toda potencia elevada a la 0 siempre es 1. Entonces, como aquí la base que yo tengo es 7 y de este lado tengo un 1, yo este 1 lo puedo transformar en una potencia de acuerdo a que la base me sirva para poderla cancelar después. Entonces, como aquí la base es 7, vamos a poner 7 a la 0. Si aquí la base hubiera sido 5, entonces el 1 lo hubiéramos cambiado por 5 a la 0. Si la base era 11, entonces vamos a cambiar el 1 por 11 a la 0. Entonces, siempre trabajando la base que me sirva para después cancelar. Entonces, de esta forma ya tengo base 7, potencia 3 por x menos 5. De este lado también tengo base 7, potencia a la 0. De esa forma ya puedo cancelar los 7 y trabajar únicamente los exponentes. 3 por x menos 5 igual a 0. Tenemos la multiplicación, podemos multiplicar 3 por x es 3x y 3 por menos 5 es menos 15. Despejamos la x, el 15 pasaría a sumar, el 3 pasaría a dividir y de esta forma obtenemos que x es igual a 5. Que no se nos olvide siempre realizar la prueba sustituyendo la x por el menos 5. Desarrollamos en la calculadora el lado izquierdo de la fórmula y nos damos cuenta que la igualdad se cumple. Por lo tanto, el conjunto solución en este caso va a ser 5. Recordar siempre que una ecuación tiene que tener conjunto solución para que esté completa.